Liquida sanción de extemporaneidad, pero ojo, usted tiene que ser juicioso con ese procedimiento. ¿Por qué el ojo? Porque cuando usted va a hacer esa corrección, tiene que coordinar todo para que ese mismo día le quede pagada toda la declaración. Porque es que si usted empieza el procedimiento y resulta que la tesorería ese día se fue y no pagó, volvió a quedar inmerso en otra causal de ineficacia. Entonces usted tiene que coordinar todo. Venga, nos faltó pagar, tenemos que pagar mañana, hagamos esto. Si usted en forma adicional dice, venga, es que en el recibo se fue menos plata por un error, me quedó, yo pagué una partecita, pero me faltó otra, está inmersa en causal de ineficacia y tiene que coordinar para solicitar a la DIAN que ese recibo que ya había pagado por el pedacito le hagan a través de la ley de antitrámites que explicó Alexandra ahora, imputación a esta nueva declaración de retención y que quede ese mismo día que usted va a pagar el ajuste con las sanciones, porque si no queda inmersa otra vez en esa causa. Un trabajador demandó a una empresa y el juez dictó una sentencia que ordena su reintegro como si nunca se hubiera retirado. Como resultado, la empresa tuvo que cancelar 1 mes y medio de nómina, así como los pagos correspondientes a la seguridad social. ¿Se considera un gasto deducible o no? No, por las razones que dijimos, porque el trabajador no estuvo prestando servicio para la empresa. Cuando yo les decía, y me parece importante aclarar eso, que no es necesaria la retención en la fuente para que el gasto sea deducible, es porque muchos le hacen la retención, pero para que el gasto sea deducible, ¿sí me hago entender? Pero esto sin perjuicio de que usted como agente de retención, en los casos que apliquen a la retención, ¿sí me hago entender? Habrá casos en que usted dice, el gasto igual va a ser para mí no deducible, por ejemplo en este caso, pero yo le tengo que hacer la retención porque yo soy agente de retención y en este caso es un pago laboral. ¿Listo? Hay municipios que no dejan tener saldos a favor teniendo certificados de retención que justifican ese saldo. Por ley antitrámite se puede discutir con el municipio para que acepte el saldo a favor. Ahí hay que analizar, porque hay municipios, o sea, si a usted le hicieron retención y usted es un autorretenedor, por ejemplo, como pasa en Bello, que en Bello dicen su autorretención debe ser al centavo con lo que usted me va a presentar en la declaración, el saldo a favor, o sea, si alguien le retuvo, no le van a aceptar esa retención. Entonces, si a usted le hicieron retención y usted era autorretenedor, pues esas retenciones no se la van a aceptar porque usted le tenía que pedir en devolución a ese agente de retención esas retenciones. Entonces, no es algo que se pueda corregir por ley de antitrámite, se corrige es cuando teniendo el derecho a tomarme esas retenciones, no las incorporé en la declaración y le presento las pruebas al municipio para que me las incorpore, si ya no estoy dentro del término para incorporarlas. Se debe hacer documento soporte a las asociaciones no obligadas a facturar electrónicamente para que sea deducible. Y me preguntan, una SAD responsable de IVA elabora factura electrónica cuando presta servicios grabados o vende bienes, pero cobra una cuota de sostenimiento a los socios de la SAD para los gastos administrativos. Debes pedir factura electrónica por esas cuotas de sostenimiento. Entonces recordemos, el vendedor expide factura cuando se encuentra frente a una operación de prestación de servicios o transferencia de bienes. Entonces, si la SAR está cobrando cuotas de sostenimiento, cualquier otra cosa, no es ni lo uno ni lo otro. Si yo soy una compañía que estoy asociada o le doy aportes a la SAR, o le doy aportes al sindicato, le doy aportes a otra entidad por cualquier cosa, y ellos no me piden factura porque no está obligado a facturar o porque no es una operación que tenga que estar soportada en factura, frente a esos aportes, a las cuotas sindicales, a los fondos y todo, yo no tengo que hacer documento soporte porque tampoco es una transferencia de bien ni una prestación de servicios. Se hace la factura. No, es que hay otra cosa, porque antes todas estas entidades como por organización dicen, no, yo voy a hacer factura para las donaciones, yo voy a hacer factura para que me vean bonito, para que el otro me acepte mejor, no hay ningún problema. Si el otro les pide la factura, listo, la excedió la norma, pare de contar, listo, no pasa nada. Pero lo importante es que usted no se ponga a hacer documento soporte por operaciones que no tiene que hacer documento soporte. Si ya lo hizo, listo, quedó así. Pero si el otro dijo voluntariamente voy a facturar, hay que tener en cuenta que le rigen todas las normas y todos los temas, pero no hay ningún problema. Cambio en paraísos fiscales aplica desde el 2025 al 2024.
El decreto que modificó las jurisdicciones no cooperantes se expidió en 2024, diciembre del 2024. Y acuérdense que los cambios no pueden ser retroactivos, así que aplica a partir del 2025. No afecta a las jurisdicciones, las operaciones que se hicieron en el 2024. Exacto, pero es que la declaración informativa es una responsabilidad formal, no es una sustancial. Entonces, yo tendría que ser preso por el 2024. Sí, claro. O sea, por el 2024 tuviste transacciones con una operación que era jurisdicción no cooperante, pero ya hoy quedó, pues hoy salió de la lista. Sí, te tocaría presentar declaración informativa y la comprobatoria si supera los topes. Sí, te aplica. Dice cuándo se debe presentar cuando se presenta el IVA se puso bimestre y era cuatrimestral, se puede corregir y tiene sanción. Y por aquí preguntan una parecida, dice, si pago IVA cuatrimestral, cumplo para esa periodicidad, pero la DIAN en el sistema me sale una alerta, según la DIAN, revise su periodicidad, la está haciendo cuatrimestral, pero según nuestros cruces debe ser bimestral. ¿Qué se hace ahí? Se llama la DIAN y se le dice, lea la norma. Bueno, acuérdense que las correcciones de periodo de IVA no es un hecho sancionable, ¿cierto? Ni de acuerdo al artículo 600 y el reglamentario pues lo elimina. Sin embargo, aunque lo eliminaron, ¿cierto? Por exceder el reglamentario, la ley, la DIAN sacó un concepto donde dice cómo se deben corregir las declaraciones por cambio de, pues cuando se da un error en el cambio de periodo. Lo que la DIAN está diciendo, o sea, nosotros ¿qué pensamos? Eso debería corregirse por ley antitrámites, ¿cierto? Que es lo que ya dijimos. Pero la DIAN no se los va a corregir por ley antitrámites. ¿Qué dice la DIAN? Si usted pasó de cuatrimestral a bimestral, o sea, si usted declaró cuatrimestral y era bimestral, convierte esa cuatrimestral en una de las bimestrales, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que usted va a disminuir el valor del saldo a favor o del IVA por pagar, entonces ahí no hay problema, no hay sanción. Pero la otra bimestral, lo que dice la DIAN es preséntela y eso se va a presentar como una declaración extemporánea, o sea, está haciendo que se genere un hecho que da sanción. Y si es bimestral, pero le tocaba cuatrimestral, entonces ellos dicen, anule, o sea, convierta una de las bimestrales en cuatrimestrales, pague la sanción por mayor valor y pida que se anule una de esas de la otra declaración. O sea, es una vía que igual por lado y lado lleva al contribuyente a pagar sanción. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros lo que le decimos al contribuyente es, si usted tiene una declaración en periodo errado, mande por ley antitrámites que se la corrijan, le van a decir que no, presente recurso y váyase a pelear. Si no es un valor muy material, déjela como está y ya empiece a presentar con la periodicidad buena al siguiente año grabado. Bueno, dice, si no se hicieron los documentos soportes de gastos en el exterior, ¿se podrían hacer extemporáneamente para no perderlos como gastos no deducibles? Claro, puede salir de acá y hacer esos documentos, no hay ningún problema. Están preocupados, venga. Miren, me encantó esta pregunta. Vendemos, todas son muy buenas, pero esta reacción, vendemos tarjetas o bonos de regalo. No emitimos factura acogiéndonos a que los bonos de regalo son un medio de pago, es decir, hemos recibido un pago por anticipado. Por lo tanto, emitimos un recibo de CAA, más no una factura. Muchos de nuestros clientes nos exigen factura por la compra de ese bono. Debemos facturar ese pago recibido por anticipado. Si la respuesta es afirmativa, ¿bajo qué norma debemos emitir la factura de un pago por anticipado? Si no sabemos qué tipo de producto va a comprar para poder cobrar el IVA correspondiente. Entonces, usted no tiene que facturar, porque es que el medio de pago es simplemente cambiando un efectivo. Usted los tiene que controlar en la empresa, que tiene como una caja de bonos y se los dio a los empleados para el tema de beneficios a empleados. Usted ya mira la deducibilidad de salarios, si pasan por retención, lo que tenga que hacer. Pero eso se convierte en una adquisición de un bien, un servicio, cuando la persona va y redime el bono, que es en el almacén de cadena donde sea el obligado a facturar, porque en ese momento hace la transferencia del bien. Pero la entidad que vende los bonos, nada. Usted simplemente emite un documento y el otro no le tiene que hacer ni documento soporte, ni tiene que solicitarle factura porque no está frente a una operación que obligue la factura.
Y preguntan por acá que si las entidades sin ánimo de lucro, EXAD, tienen que cumplir con todos los requisitos asociados a los costos y deducciones. Entonces recordemos que ellos son contribuyentes del régimen tributario especial. Entonces tienen que cumplir con todos los requisitos que estamos hablando y que hemos hablado del tema. Simplemente que al final del ejercicio determinan un beneficio neto que podrá ser exento si ese beneficio es utilizado para el objeto social, pero ellos tienen que velar todo este cumplimiento de requisitos. Si no, no puede tener un ingreso no procedente, pues cierto, sin un ingreso no procedente. Sujeto a renta, pues a tarifa del 20. Exactamente. Ley antitrámites. Emitieron 10 facturas de exportación en mayo del 2024, pero no viajaron a la DIAN, o sea, quedó sin CUFE y QR por un error de validación nuestra. Se cerró el DEX y todo el tema aduanero y cambiaron, y entraron las divisas. Ahora aduanas dice que le enviemos las facturas con CUFE y QR. Podemos enviar soportes y pruebas y solicitar que lo hagan por ley antitrámites, soportando con nuevas facturas y notas crédito con fecha de hoy. A ver, una factura electrónica que no viaja a la DIAN no es una factura electrónica. O sea, no hicieron factura electrónica, ¿cierto? Nosotros hemos tenido casos donde hay DEX y hay entrada de divisas y hay facturas posteriores, pero es para eventos de exportaciones temporales que después se consolidan, entonces le van pasando a uno las ventas reales que se hicieron y uno va generando las facturas electrónicas. Así hemos tenido casos donde hay DEX y facturas posteriores, ¿cierto? Y facturas posteriores. Cuando es una exportación definitiva, el código aduanero dice que se requiere para la exportación factura de venta, o sea, no puede existir en modalidad de exportación definitiva un DEX sin factura. Eso está prohibido pues por el código aduanero. No, la ley antitrámites es para declaraciones y para recibos de pago. Pero como les digo, o sea, no es un error, o sea, es que la factura no es una declaración. O sea, yo no puedo corregir por ley antitrámites, es una factura. Yo creo que tiene ahí un lío aduanero, pero no sé si eso tiene sanción. Pero, o sea, una factura que no viajó no se puede corregir por ley antitrámites. Tiene ahí un lío con aduanas, que no sé cómo se corrige y creo que habría una sanción, pero hasta ahí llego. Por ley antitrámites no lo puede corregir. Bueno, esta pregunta es importante en este tema. Me están preguntando que encuentra uno en las empresas que para no dar un gasto como no deducible están colocando esos gastos en cabeza de los empleados. Eso sería ingresos para el trabajador. Lo digo porque ya todas las empresas deberían estar expidiendo el documento que corresponde. Entonces, bueno, es muy importante. Hay un tema muy sensible en el mundo de los documentos soporte y va relacionado con esos gastos de nómina o aquellos gastos que hacen los empleados por cuenta de la empresa. Entonces, usted tiene que identificar claramente en esa operación que el mensajero salió, vea el transporte, las fotocopias, todo este documento. Usted para legalizar esos gastos debería hacerle y debe hacerle un documento soporte en cabeza del empleado y lo transmite a la DIAN en cabeza del empleado. Pero tiene que tener ojito para saber que eso nunca va a ser ingreso del empleado, que lo tiene que reportar en unos códigos específicos en información exógena 5055 o 5056. Como no es ingreso para el empleado porque está haciendo es un reembolso de gastos, él fue gasto por cuenta suya, usted nunca lo incluye en el certificado de ingresos y retenciones 220. Y como no va a ser ingreso para el empleado, esos gastos que son reembolso no necesitan pasar por nómina electrónica, sino que ya quedan soportados en el documento soporte. Hay otro tema en este campo y está en el concepto unificado. Yo busco el descriptor y mañana les cuento. Vea, hay gastos que ya vienen en un documento, en una factura, los uniformes de los empleados, estas otras dotaciones, ya vienen en una factura. Yo tengo que volverle a hacer o transmitirlo por nómina electrónica y entonces en el concepto unificado le dijeron no. Aunque sea, por ejemplo, el gasto de capacitación de GICOM, nosotros pedimos factura y es un gasto relacionado con el empleado que viene acá. Tengo que volverlo a transmitir por nómina electrónica. La DIAN no. Es que la nómina es el soporte de lo que no tiene soporte en el mundo
mundo de documentos electrónicos. Es decir, si usted ya tiene una factura, si ya tiene un documento equivalente a los vigentes, no hay que volverlo a pasar por el documento soporte de nómina. Con la factura queda chuleado el costo, gasto o deducción y el impuesto descontado. Preguntan, efectos del cálculo de la tasa mínima de tributación. Una empresa X importadora tiene en el año 2023 un impacto grande en la adición al impuesto por tasa mínima de tributación por depuración de su utilidad contable debido a la diferencia en cambio no realizada, que para ese año fue ingreso no fiscal, solo contable. ¿A consideración que esto no puede controlar la sociedad? La TRM, ¿qué opciones de planeaciones tributarias puede tener una empresa para mitigar este efecto? Sí, lo que pasa es que si yo, yo lo que tengo, soy importadora y tengo una cuenta por pagar a proveedores del exterior, ¿cierto? En la medida de que la tasa de cambio sea menor a la tasa de la fecha de recepción de la factura, se genera un ingreso por diferencia en cambio no realizado. ¿Cuál es la forma de mitigar? Contratos forward. Esa es la mejor manera de mitigar el impacto de tasa mínima de tributación. ¿Por qué? Porque tú tendrías el ingreso por diferencia en cambio y tendrías un gasto no realizado de contratos forward, que te neutralizaría la utilidad contable para que no te genere una distorsión ni hacia arriba ni hacia abajo, solo por un gap pequeñito que hay por la no cobertura de los forward, pues que sea por diferentes temas, pero es poquito, pues se debe buscar que sea poquito. Entonces eso es lo que se debe hacer. De hecho nosotros tenemos muchas empresas altamente importadoras y cuando pasó el tema de la tasa mínima inmediatamente les dijimos, teníamos empresas que cubrían algunas facturas, algún porcentaje, que nos tocó empezar a cubrirlas todas para no ir a pagar por tasa mínima de tributación. Eso es lo que se hace. Tengo un proveedor X en los Estados Unidos, le compro fácilmente entre 80 y 100 millones mensuales, le transfiero a su cuenta allá para el pago. ¿Qué temas debo tener en cuenta? En retención en la fuente, renta, Banco de la República. Ojo, que si usted le compra fácilmente, no le puede comprar tan fácilmente. Tiene que hacer bancario, pues tiene que hacer a través de Banco de la República, porque acuérdese que las ventas de bienes o compras de bienes en el exterior o hacia el exterior son operaciones de obligatoria canalización, excepto que sea una importación de bajo costo o una exportación pues de bajo costo. De resto, no puede ser fácilmente consignándole a su cuenta, tiene que pasar a través de uno de los intermediarios bancarios. En materia de retención, no le hace retención porque es un ingreso que no es de fuente nacional. En materia de IVA, al momento de importar, no le puede comprar tan fácilmente, tiene que liquidar pues declaración de importación y tiene que pagar IVA, a menos que sea pues de bajo costo. Y ya. Bueno, me preguntan por acá. Una empresa tiene una empleada que a su vez es miembro de junta directiva. Esta empleada tiene NIT. El número otorgado es el de la tarjeta de identidad, que es diferente a su número de cédula. Cuando factura los honorarios de junta, la factura llega con el NIT. Pero cuando se liquida la nómina se hace con cédula. La pregunta es, para que la nómina electrónica sea correcta, ¿se debe enviar con la cédula o con el NIT? Entonces recordemos que es que hay personas naturales que en ocasiones hace rato están cumpliendo obligaciones y tenían las tarjetas de identidad de antes, que decía la fecha de nacimiento y otros números. Entonces cuando fueron a sacar el RUT, les dieron un número de identificación tributaria. Yo no sé pues en los programas de nómina electrónica cómo hacen, pero usted lo puede identificar con cualquiera de los dos y es plenamente válido. Inclusive la DIAN cuando reporta ese tercero, usted puede consultar el reporte por el NIT o por número de cédula. Si lo hace por NIT, entra como si él fuera el representante. Pero digamos que asociado a la nómina, pensaría que nómina electrónica, los proveedores, Alexa, a veces ellos bloquean para que sea cédula. ¿Cierto? Ellos bloquean para que sea cédula, para que a través de nómina electrónica se vaya por cédula. No es una inconsistencia, sino que asocian que la cédula es la que recibe salarios. Pero esas personas tributariamente se identifican con él y la DIAN para cruces le hace el filtro de los dos datos. Con el NIT, muy importante.
Los vencimientos de esas personas es con el NIE, que no se le pase a uno, porque pues, hay otros NIE también, por ejemplo, las personas que son los extranjeros, que tienen cédula de extranjería, tarjeta de extranjería, tienen una cédula cortica, pero todos los vencimientos se van con el NIE. Y usted puede hacer el reporte de exógena, que mañana miraremos con ese NIE, no hay ningún, o con la cédula de extranjería. Exacto. En una declaración de retención en la fuente, por error se coloca en el renglón 129 un valor que no era, o sea, debería ser 0. Ah, pero ¿cuál es el renglón 129? De retención de pagos en exceso. Ya vamos a mirar, bueno, ahorita respondemos esa mientras me ayuda acá a mirar el rengloncito. Bueno, dice, saldo a favor en IVA bimestre 6 del 2023. Se olvidó durante el 2024 y se tomará en bimestre 1 del 2025. ¿Aplica ley antitrámites? Sí, ese es el típico buen caso para aplicar ley antitrámites. O sea, quiere solicitar el saldo a favor de forma agregada con el bimestre 6 del 2023 y lo del 2024. Acuérdese que no se pueden hacer imputaciones con brincos, es decir, yo no puedo decir, ay, tengo el saldo a favor del bimestre 6, impútemelo de una vez al bimestre 1 del 2025. No, tengo que pasar por todas las declaraciones de IVA del 2024. Y esas imputaciones, o sea, es que eso es un tema muy chévere, de verdad que es muy bueno uno tener más tiempo para mostrarles cómo las imputaciones se pueden hacer por ley antitrámites, pero les voy a poner un ejemplo. Si usted todo el 2024 dio valor a pagar, o sea, en el 2023 dio saldo a favor, en todo el 2024 dio valor por pagar de IVA, y en el bimestre 1 del 2025 dio saldo a favor, usted puede pedirle a la DIAN que le arrastre todos esos, o sea, que le impute desde el bimestre 6 del 2023, que le impute todo el 2024 y que le coja hasta el 2025 para pedir el saldo a favor basándose en el 2025. Entonces se puede hacer. También puede hacerse pagando un valor, o sea, por ejemplo, si hay una sanción, paga la sanción y le pide que le impute todo para que no se le modifique el saldo a favor. O sea, todo eso se puede hacer con ley antitrámite. Y un momento, y entonces, ¿cómo es la carta? Usted arranca desde el primer periodo que necesite, le dice, señores DIAN, por la ley antitrámite, tal. Les digo, declaración número tal, presentada a tal fecha, el saldo a favor de este renglón, solicito lo pase al bimestre siguiente, al bimestre 3, después, y le dice cómo queda. Usted le tiene que mostrar a la DIAN cómo va a quedar el saldo acumulado, cómo hacerle un esquema, lo monta en Excel y lo va pegando en la carta, y después dice, bueno, solicito que este lo pase del 2 para el 3, después otra vez del 3 para el 4, del 4 para el 5, del 5 para el 6, 2020, arranca. Desde el 2020, bimestre 1, y le va mostrando, vea, los saldos a favores que si usted le hace el camino a la DIAN, le hace todos los pasos, le da todos los resultados, cuánto queda el saldo a favor, y ya la DIAN dice, ok. Pero en el simple, si por ejemplo en una anual del IVA del 2022, en el 2023 no se en el 2023 no se arrastró, en el 2024 tampoco, entonces ahí también le hago el derrotero. 2022, claro, así es. Pues, o sea, de todos los periodos. De todos los periodos. Hasta que me coja. Hasta que quede en el bimestre que la necesitan en el periodo. El renglón 129 es retenciones practicadas en exceso, indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o rescindidas. Entonces, ¿qué pasa? Ese renglón 129 del 350 reduce el valor de las retenciones por pagar, ¿cierto? Porque yo tengo las retenciones, las autorretenciones y le resto retenciones indebidas practicadas en exceso y me disminuye el valor de las retenciones que voy a pagar. Entonces, lo que están diciendo es, yo puse un valor por error, pero debía ser 0. Mire que ahí le modifica el valor que usted va a pagar. Entonces, esa no se puede corregir por ley antitrámites, a menos que usted le diga a la DIAN, venga, es que ese menor valor, déjenmelo en 0, y hay otro renglón que lo declaré por mayor valor y se disminuye y al final me afecta el valor de la retención. Por ahí podría pasar por ley antitrámites, pero es difícil porque es básicamente el impuesto, pues la retención que vas a pagar de la DIAN. Entonces, ¿qué sería? Porque es que, mira, yo estoy en el caso de ella. Tenían que pagar 4.000 pesos y 65.000 pesos hicieron de exceso. De la DIAN, yo le digo, páguenme los 4.000, porque no le voy a hacer que le pagar los 4.000. Entonces, los 65 que quedaron ahí, ¿cómo se hace? Hay que corregir esa declaración. Por eso, pero si usted corrige, va a aumentar el valor de las retenciones y tiene sanción, porque ese es el problema. O sea, como es un renglón que resta
de la retención en la fuente, corregir quitando ese 129 es aumentar el valor de las retenciones por pagarle a la DIAN, genera sanción de corrección del 10%. Porque ellos pagaban 14 lo que les ha dado. Sí, pero no, por ley antitrámite no te lo van a corregir porque es parte de las retenciones que se practican. Y una cosa muy importante, en ocasiones nos llegan comunicados de la DIAN y una vez esta es la solución pago, no, evalúe bien, porque en ocasiones usted hace un pago sujeto a que esto era lo que me decía el funcionario y después el camino para corregirle le implica sanciones, le implica más tratamiento, entonces hay que buscarle por otro lado. Seguimos con más preguntas. Yo tengo aquí como otra. ¿O hasta qué horas? ¿O cuántos minutitos más? 5 horas. Hay una. Por acá. Por aquí están preocupados. Y le iba a decir a Alexandra que si de pronto ya nos comparte, que no tienen los NID de todas estas plataformas, de Facebook, todo eso, para poder identificar el número tributario para hacer el documento de soporte. Usted con el proveedor tiene que dejar que le diga NID del exterior para que entre cualquier número y para saber el tema de presencia económica significativa, porque están diciendo yo cómo hago para saber la retención. Si de pronto nosotros tenemos como 4. Eso no lo podemos compartir a todos los asistentes. Bueno, una pregunta muy importante. Si me facturan el bien que compré y me cobran transporte, no lo facturan y yo lo pago, también hago el documento de soporte y me quedo quieta, no hago nada. Entonces hay que recordar que cuando yo estoy frente a una operación que involucra el transporte hace parte de la base gravable. Si yo estoy haciendo una venta de un bien con IVA, ese transporte, aunque solito sea un servicio excluido, hace parte de la base gravable, se vuelve gravado. Pero ese transporte tiene que estar facturado, usted no puede tenerlo aparte, sea que lo cobre la empresa que le está vendiendo el bien o que ella le diga, págueme el transporte porque lo hace otro. Tiene que existir un documento de factura para poderlo hacer. Y una operación que debe estar facturada no me queda bien si yo le hago documento de soporte para darle vida. El documento de soporte sirve cuando yo tengo el soporte adecuado de una operación, pero el que me vendió el bien o el servicio es un sujeto no obligado a facturar. Pero yo no voy a validar algo que tiene que estar en una factura con un documento de soporte. Dicen, un contribuyente en el año 2010 solicitó un saldo a favor, se la niegan por tema de forma. En la declaración siguiente no arrastra. En otros años ha solicitado devoluciones y se los han realizado. Hoy puede solicitar el arrastre hasta el 2024 para poder solicitar la devolución. Gracias. Claro que sí. Eso es las hermosuras que uno puede hacer con ley antitrámites. O sea, ese saldo a favor del 2010 que él no pidió o que se lo rechazaron en algún momento y ha venido pidiendo saldos a favor de todos los demás años, o ha venido arrastrando, ha hecho saldo a favor. Hoy yo puedo decirle a la DIAN, venga, yo no quiero perder esa plática, arrástremela, todos estos periodos, la traigo hasta ahora, hasta, digamos, bimestre 6 del 2024, y como yo ya pedí lo otro, en la casilla control de saldos, lo que hago es, lo que ya pedí, lo dejo pues en el periodo que lo solicité, pero ya en esta última digo, no, lo único que es susceptible de solicitar en devolución es estos, pensemos, 10 millones viejitos que vienen del 2010 y pido solamente los del 2010. Ahí queda lo maluco, que hay que juntar todos los formatos de todo, pues del 2010 hasta el 2024. Pero si le da pereza, aquí estamos, nosotros le hacemos el trámite de solicitud de devolución muy baratico. No, ¿verdad? Porque a veces nosotros los contadores nos echamos esas cargas y hacer una solicitud de